Vibraciones forzadas. Como ya se dijo en el video, vibraciones amortiguadas de este canal, las vibraciones amortiguadas forzadas, o sea, sometidas a una excitación externa, tienen mucha aplicación en la técnica. Las vibraciones amortiguadas forzadas serán estudiadas en este video. El sistema objeto de estudio en este caso va a ser el de una masa m, en kilogramos, colgando de un muelle ideal, es decir sin masa y sin disipación, de constante elástica K, en newton sobre metro, y en paralelo con un amortiguador fluídico de coeficiente de amortiguación C, en newton por segundo sobre metro. La posición de equilibrio del sistema va a ocurrir cuando la fuerza debida a la elongación estática del muelle, delta de x0, compensa exactamente el peso de la masa m. La posición de equilibrio del sistema se va a tomar como el origen de la elongación x, en metros, y considerada positiva hacia abajo. Esta decisión permite poder obviar al peso de la masa m en el análisis. En el diagrama de cuerpo libre de la masa se ve cómo está sometida a dos fuerzas con sentido nominal hacia arriba. La fuerza del muelle, K por X, y la fuerza del amortiguador, C por la velocidad, diferencial de X sobre diferencial del tiempo T, en metro, sobre segundo. Además la masa m también está sometida a una tercera fuerza externa sinusoidal, con sentido nominal hacia abajo. F sub 0 por seno de omega t, en newton. Esta fuerza es dependiente del tiempo t, y por ello suele denominarse como F de t. F sub 0 es la amplitud de F de t, y omega es su frecuencia angular en radian sobre segundo. El efecto fundamental de F de t es forzar al sistema a oscilar con su misma omega durante todo el tiempo en que esté en acción. Aplicando la ley de la dinámica de la partícula, en el diagrama de cuerpo libre de la masa, se obtiene la ecuación 6.1. 6.1 es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de coeficientes constantes, no homogénea. Con vistas al análisis, es interesante tener en cuenta que el miembro izquierdo de 6.1 es idéntico al de la ecuación diferencial que modelaba el comportamiento del sistema en el caso de las vibraciones amortiguadas, pero no forzadas, descrito en el video, vibraciones amortiguadas de este canal. 6.1 modela matemáticamente el comportamiento del sistema. La solución de 6.1 se obvia en este caso por motivos de brevedad. El objetivo de este video es presentar y explicar el uso de las fórmulas necesarias para calcular la elongación de este sistema en los exámenes. La solución de 6.1 tiene la forma x sub h más x sub nh. X sub h es la solución general de la ecuación homogénea. X sub nh es una solución particular válida de la ecuación no homogénea, también denominada ecuación completa. En el video Vibraciones amortiguadas de este canal, se dedujo la expresión de x sub h, y se encontró que en todos los casos posibles, o sea, amortiguación supercrítica, subcrítica o crítica, cumple con que el límite de x sub h, cuando el tiempo t tiende a infinito, es igual a 0. Por tanto, transcurrido cierto tiempo, se verifica en la práctica que la elongación x va a ser igual a x sub nh, y en consecuencia, x sub h no se va a considerar más en este análisis. Por lo anterior, a x sub nh se le suele denominar solución, o respuesta, permanente del sistema, mientras que a x sub h se le suele denominar solución, o respuesta, transitoria del sistema. En el caso presente, el término independiente de la fuerza oscilatoria externa es igual a F sub 0 por el seno de omega t, y en el caso en el que el grupo más menos i por omega, cuando sustituido en la ecuación característica de 6.1,
no produzca un resultado nulo, entonces la expresión de la elongación permanente del sistema, x sub nh, ya se puede expresar mediante la ecuación 6.2. En 6.2, c sub 1 y c sub 2 son constantes de integración a determinar a partir de las condiciones iniciales del sistema en cuestión. Y es la unidad imaginaria, tal que y al cuadrado es igual a -1. Además, la ecuación característica de 6.1 está representada en el video Vibraciones amortiguadas de este canal, mediante la ecuación 5.7. A pesar de que 6.2 ya es la respuesta del sistema amortiguado forzado, no suele emplearse en la práctica. En su lugar, se prefiere determinar la expresión de la elongación X en régimen permanente, mediante un cálculo en álgebra compleja, basado en las ecuaciones 6.3. Representando a la elongación, y 6.6. Representando a la fuerza externa oscilatoria. En 6.3, x sub 0 es la amplitud de la elongación X, en metros, y phi es la fase inicial de la elongación X, en radianes. El mencionado cálculo en complejo se obvia en este video por razones de brevedad. Debido a que la fuerza externa F de t, dada por el miembro derecho de 6.1, se corresponde en este caso con la parte imaginaria de su expresión compleja, 6.6. La expresión de la elongación X, dada por 6.11, se extrae de la parte imaginaria de su expresión compleja 6.3, pero teniendo en cuenta una ecuación 6.9, del transcurso del cálculo en complejos, omitida aquí, pero que establece que la fase inicial phi de 6.3 es igual al argumento complejo menos i, que es el que se termina empleando. De 6.11 se deduce que la elongación X también es una función sinusoidal, con la misma frecuencia angular omega que la fuerza externa F de t, pero retrasada en un ángulo menos i. La expresión de la amplitud de la elongación de X, x sub 0, de 6.11, viene representada por la ecuación 6.12, y la expresión de la fase de retraso de la elongación de X, psi, de 6.11, viene representada por la ecuación 6.10. Además, la amplitud de la fuerza externa F sub 0 viene dada por la ecuación 6.13. En conclusión, las ecuaciones a tener en cuenta en el cálculo de la elongación X, mediante esta solución dimensional de 6.1, son la 6.11, 6.12, 6.10 y 6.13. Pese a que la solución dimensional de 6.1, recién explicada, ya es bastante empleada en la práctica, existe una tercera solución, en términos adimensionales, que se emplea aún más. En este último caso, 6.12 se reemplaza por la ecuación 6.14 y 6.10 se reemplaza por la ecuación 6.15. En estas ecuaciones, x sub omega 0, en metros, es la elongación estática, o sea el valor de x para f de t igual a f sub 0 y constante, dada por la ecuación 6.16, y omega, sub n, es la frecuencia angular natural no amortiguada del sistema, en radian sobre segundo, dada por la ecuación 6.17. Gamma es la razón adimensional de amortiguación del sistema, dada por la ecuación 6.18. C sub c es el coeficiente de amortiguación crítico del sistema, en newton por segundo sobre metro, dado por la ecuación 6.19. En otras palabras, C sub c es el valor del C del amortiguador, que aparece en la ecuación 6.1, que provoca que el sistema masa, muelle, amortiguador, se comporte según el modo de la amortiguación crítica. Los conceptos de amortiguación crítica, cuando gamma es igual a 1, supercrítica, o sobreamortiguado, cuando gamma es mayor que 1, y subcrítica, o subamortiguado, cuando gamma es menor que 1, están explicados en el video. Vibraciones amortiguadas de este canal.
La ecuación 6.14 pone de manifiesto un fenómeno a tener muy en cuenta en la operación de, por ejemplo, grandes máquinas rotatorias que funcionen a elevadas velocidades variables, tales como turbinas de gas o de vapor, y que se denomina la resonancia. Regresando a 6.14 puede deducirse que cuando la omega de la fuerza excitadora F de t coincide con la omega natural del sistema, omega sub n, entonces la amplitud adimensional de la elongación, x sub 0 sobre x sub omega 0, alcanza su valor máximo de 1 entre 2 gamma. En otras palabras, en condiciones de resonancia la amplitud de la elongación x está controlada y limitada únicamente por gamma, es decir, por el coeficiente de amortiguación c del amortiguador. Por consiguiente, a medida que c disminuya, la amplitud de la elongación x podrá crecer hasta valores capaces de destruir a la máquina. Por esta razón, los diseñadores de este tipo de máquinas tienen que tener muy en cuenta el escoger una amortiguación adecuada para el sistema y el evitar por todos los medios que la máquina pueda, eventualmente, tener que funcionar en regímenes iguales o cercanos al de la resonancia durante periodos prolongados de tiempo. Por otra parte, la ecuación 6.15 dice que, bajo condiciones de resonancia, el valor de psi es de pi medios radian, o sea, que la elongación x se va a atrasar 90 grados con respecto a la fuerza excitadora F de t. El comportamiento del sistema ante los diferentes regímenes de funcionamiento puede representarse mediante el denominado diagrama de vectores rotatorios de la figura. Este diagrama fue muy utilizado en el pasado, cuando los ingenieros carecían de computadores y los cálculos tenían que ser hechos a mano o con regla de cálculo, y la comprensión intuitiva y el sentido común del ingeniero resultaban vitales. Cuando el régimen de funcionamiento es tal que la omega de la fuerza excitadora F de t es considerablemente menor que la frecuencia natural del sistema omega n, entonces la elongación x está atrasada a un ángulo psi menor de pi medios con respecto a F de t. Esto se representa en el diagrama por un par de vectores rotatorios, x sub 0 para x y f sub 0 para f de t. Estos vectores giran en sentido antihorario con una velocidad angular omega. Puede observarse como x es en todo momento la proyección del vector rotatorio x sub 0 sobre el eje vertical x, y como f de t lo es de la proyección del vector f sub 0. También puede deducirse como en el diagrama, la fuerza elástica está representada por el vector rotatorio kx sub 0, adelantado pi radianes respecto a x sub 0. También como la fuerza amortiguadora está representada por el vector rotatorio c omega x sub 0, atrasado pi medios radianes respecto a x sub 0. Y también como la fuerza inercial está representada por el vector rotatorio m omega al cuadrado x sub 0, en fase con x sub 0. Los vectores f sub 0, kx sub 0, c omega x sub 0 y m omega al cuadrado x sub 0 tienen que formar un polígono de vectores cerrado de 4 lados, de acuerdo a como establece la ecuación 6.19. Del diagrama resultante se deduce que, bajo regímenes por debajo de la resonancia, cuando omega es pequeño, f de t se invierte, principalmente, en compensar a la fuerza elástica kx sub 0. Este régimen de funcionamiento está dominado por la fuerza elástica. En la figura de la izquierda se representa el diagrama de vectores rotatorios en condiciones de resonancia, cuando omega es igual a omega n. En estas circunstancias f sub 0 está adelantado pi medio radianes respecto a x sub 0. F de t se emplea completamente en compensar a la fuerza amortiguadora, representada por c omega x sub 0, y la fuerza elástica, representada por kx sub 0, compensa totalmente a la fuerza inercial, representada por m omega al cuadrado x sub 0. Finalmente, en la figura de la derecha se representa el diagrama de vectores rotatorios en condiciones por encima de la resonancia,
cuando omega es mayor que omega n. En estas circunstancias f sub 0 está adelantado un ángulo mayor que pi medio radianes respecto a x sub 0. F de t se emplea, principalmente, en ayudar a compensar a la fuerza inercial, representada por el vector rotatorio m omega al cuadrado x sub 0. Este régimen de funcionamiento está dominado por la fuerza inercial.